Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el quinto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Ates había llevado a Mercan a un lugar desolado cerca del mar y le había dicho que allí podría hacer el proyecto del albergue. Allí no solo se habló del proyecto del albergue, Mercan le dio información a Ates sobre la prueba de ADN. Pero esto no fue bien recibido por Ates porque era absurdo, sin sentido, era revolver el pasado. Ates se alejó de Mercan, fue hacia el mar e intentó calmar su dolor con el sonido de las olas del mar. Por otro lado, en el jardín de la mansión, Eylul continúa viendo sus recuerdos del pasado. Los recuerdos borrosos que ve en el fondo del lago que está un poco más adelante en el jardín le cansan la mente a Eylul. Pero Musein, que se acerca a escondidas por detrás, planea hacerle daño a Eylul. Musein planeaba acercarse a escondidas por detrás a Eylul y ahogarla, pero cuando Sayia gritó Eylul desde lejos, Eylul se dio la vuelta. Eylul se acercó a Sayia. Sayia le dijo a Eylul que no deambulase sola por el jardín. Minutos después, Sayia encontró la oportunidad de hablar con Musein en el jardín. Sayia le dijo a Musein: te has vuelto loca, intentaste matar a Eylul. Musein le dijo a Sayia: incluso me retrasé en matar a Eylul, debí matarla de niña. Si la hubiera matado no le habría dado dinero durante años a una mujer sucia como tú. Después de que le contaras el asunto del riñón a Mercan, ahora Mercan investigará el asunto. Pero yo tomé mis precauciones. Empecé este camino por venganza, pero Aidar no está y Ates no se preocupó por mi hija. La familia de Aidar es feliz, no puedo permitir esa felicidad. Sayia se sorprendió, el discurso ambicioso y lleno de venganza de Musein la había asustado. Musein le dijo a Sayia: por cierto, si Ates se entera de la verdad, se enterará de que le hiciste sufrir a Eylul de niña y por más que escapes te encontrará y te hará pagar el precio de lo que hiciste. En la empresa las cosas no van muy bien para Demet y Cemal porque de ninguna manera pudieron abrirse el uno al otro. Cemal de ninguna manera quiere que Demet se vaya y le dice que irse no tiene sentido, que sus amigos están aquí y que su trabajo establecido está aquí. En realidad Cemal quiere intentar hacer la confesión, pero no tiene valor y con estos discursos quiere alejar a Demet de su idea. Demet le dice a Cemal que aquí se siente sola y que la carga del trabajo es mucha. Cemal le dijo a Demet: me estás haciendo una injusticia, yo siempre estuve a tu lado. Demet no quería a Cemal a su lado, lo quería en su corazón, solo una confesión. Los minutos avanzaron, Ates y Mercan todavía están en el lugar cerca del mar. Ates grita de forma enfadada mientras Mercan intenta calmarlo. Ates gritando le dijo a Mercan: Alo murió, ¿lo entiendes? Ella murió, no quiero vivir el mismo dolor otra vez. Mercan le dijo a Ates: tienes razón, pero todo encaja con tu hermana, especialmente el asunto del riñón. Además, ¿qué perdemos? Ates de forma enfadada dijo a Mercan: pierdo muchas cosas, me lo debías haber dicho, no debías haber hecho esto. Llevo 20 años sufriendo, ya viví antes la expectativa del resultado de la prueba. Eylul era mi asunto más sensible, me recordaste de nuevo el pasado. Ates llorando empezó a contarle a Mercan las dificultades que vivió con Eylul. Mercan por un momento pensó que había hecho algo malo, pero la esperanza hace que la persona haga cualquier cosa. En ese momento sonó el teléfono de Ates, la persona que llama es Cemal. Ates estaba buscando a la familia de la Eylul de la casa, hay una información sobre ella. Se ha llegado a la hermana del marido de Sayia, Ates irá allí personalmente para hablar con ella. Mercan se alegró porque podía llegar a informaciones más claras sobre el pasado. Luego la pareja salió juntas hacia allí. En esos minutos Eylul ha salido al jardín de la mansión, las voces de niños que resuenan en su mente le duelen. Eylul dijo con certeza: yo vine aquí antes. En ese momento Sayia se acercó a ella y le dijo: prepara tus cosas, nos vamos de aquí.
Eylul le dijo a Sayia: yo recuerdo este lugar desde que llegué, veo pesadillas, este lugar es muy diferente. Cuando Sayia le habló de forma indiferente a Eylul, ella se enfadó aún más. Sayia le dijo a Eylul: para los de esta mansión tú solo eres una sucia ladrona. Eylul le dijo a Sayia: ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Y llorando se fue corriendo de allí. Sayia en realidad no quiere que salga a la luz el verdadero asunto de Eylul, porque de niña realmente le había hecho sufrir a Eylul. Por eso le tiene miedo a Ates y quiere irse de la mansión cuanto antes. Los minutos avanzaron. Ates y Mercan se reunieron con la hermana del marido de Sayia y empezaron a hablar con ella. La mujer le dijo a Ates: no quiero nada a Sayia, ella es una persona insaciable, mi hermano murió por su culpa. Mercan le dijo a la mujer: ¿qué sabe sobre Eylul? La mujer le dijo a Mercan: Sayia inventaba mentiras constantemente sobre Eylul, de repente de dónde y cómo llegó esa niña no lo sé. Mercan le dijo a la mujer: entonces ¿hay algo sobre Eylul del pasado? La mujer le dijo a Mercan: Eylul tenía la misma edad que mi hijo, en la fiesta de cumpleaños de mi hijo hay una foto en la que también está Eylul. La mujer fue a casa a buscar la foto. Para Ates y Mercan la emoción es tan alta que no pueden quedarse quietos. En ese momento le llegó al teléfono de Mercan el resultado del informe de la prueba de ADN. Mercan abrió el mensaje y empezó a examinar el informe. Según el resultado del informe de ADN, Ates y la Eylul de la casa son hermanos. Mercan está en shock. En ese momento la mujer llegó junto a ellos con la foto en la mano. Ates tomó la foto y vio a su hermana allí, vivió un gran shock. Mercan también está en shock, Ates también está en shock, no pueden decirse nada el uno al otro. A Ates le empezaron a correr lágrimas por los ojos. Ates le dijo a Mercan: la Eylul de la foto. Mi hermana está viva. Mercan le dijo a Ates: llegó el resultado de la prueba de ADN, Eylul es tu hermana, ella está viva. La pareja se abrazaron dando gracias a Dios. Ates le dijo a Mercan: durante 6 años pensé que mi hermana había muerto. Durante días lloré delante de esa tumba, pero no era la tumba de mi hermana. A Ates y Mercan les corren lágrimas de felicidad por los ojos. Ates recordó el momento en que se encontró por primera vez con Eylul. Ates empezó a darse bofetadas porque se enfada consigo mismo. Ates se responsabiliza a sí mismo por no haber reconocido a Eylul en el primer encuentro y por no haber podido ayudarla durante años, y se grita a sí mismo. Mercan intentó calmar a Ates y le dijo: Eylul está viva, lo importante es esto, no revuelvas el pasado. ¿Cómo sería el encuentro de los dos hermanos? La continuación en la parte 4.